Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo informe, porque ha salido el informe preliminar del accidente ocurrido a finales del año 2024, cuando un Embraer 190, el que podemos ver aquí, se estrelló en Aqtau, en el aeropuerto de Aqtau. Os acordáis seguramente que primero se decía que habían sido unos pájaros, luego se confirmó que había sido un misil ruso. Bueno, pues ha salido el informe preliminar. La verdad es que casi no hay información nueva, todo ya prácticamente lo sabíamos porque ha sido un derribo de una aeronave, entonces tampoco hay mucho más. Pero yo sí que creo que hay cosas interesantes que se pueden sacar en claro, así que vamos a mirarlo. Bueno, lo primero de todo es decir que este informe preliminar está publicado en ruso, así que obviamente no puedo enseñarlo así. Lo que he hecho ha sido traducir este PDF y vamos a mirarlo traducido, pero lo digo para que tengáis en cuenta que la traducción no es la mejor ni muchísimo menos. Aquí la tenemos y esto ha sido publicado por el Ministerio de Transporte de la República de Kazajistán. Es decir, que a pesar de que esté en ruso, no está publicado por Rusia, que es una cosa también muy importante. Siempre que ocurren estas cosas, ¿quién está publicando el informe? Porque si ha sido derribado por los rusos y los rusos están publicando esto, bueno, pues simplemente es información que es importante conocer. En este caso está publicado por Kazajistán, que fue donde cayó el avión. El resultado del accidente fue que había 5 miembros de la tripulación de a bordo y 62 pasajeros, es decir, un total de 67 personas, y perdieron la vida el comandante, del cual vamos a hablar ahora, el copiloto, el asistente de vuelo principal y 35 pasajeros, es decir, 38 personas en total. El resto de las personas han logrado sobrevivir y la verdad es que es algo absolutamente milagroso, que yo ya lo dije en el vídeo que hice en su momento, pero que un avión reciba un misilazo y que no fallezca todo el mundo es algo de verdad bastante increíble. Vamos a hablar del comandante y del copiloto brevemente. Aquí tenemos el comandante, Pilot in Command, por eso pone aquí PIC, que tenía 62 años, es decir, era una persona bastante mayor, pero esto le hizo tener bastante experiencia. Es decir, que yo sinceramente creo que podría haber sido uno de los mejores pilotos en este momento para haber solucionado la situación. Entonces, quizás el hecho de que haya habido 27 personas o 28 que hayan salvado la vida, quizás ha sido porque este piloto estaba súper experimentado. Fijaos, tenía un total de 15.000 y pico horas de vuelo en el Antonov 2, 2.000 y pico en el Yakolev Yak 40, 2.900 en Tupolev 134, 48 horas en Antonov 140, o sea que era una persona con muchísima experiencia y como capitán, o sea siendo él el comandante, había tenido 7.000 y pico horas de vuelo. Vamos, es una barbaridad. Por otro lado, el copiloto era una persona de 29 años que no tenía tanta experiencia de vuelo, tenía un total de 600 horas o 828 horas, que no es poco, o sea, no es mucho, tampoco es poco, es decir, está bien para un copiloto. La aeronave, como decía, era un Embraer 190, que es esta aeronave de aquí, que es un poquito más pequeña que un Airbus A320, más o menos, para que tengamos en la cabeza tamaños, o un Boeing 737. Se había fabricado en el año 2013, es decir, que tendría 11 años aproximadamente desde que había volado. Vamos, bastante nueva. La ruta que se estaba llevando a cabo aquel día fue salir del aeropuerto de Bakú y estaba volando el avión hacia Grozny, que lo tenemos aquí. Pero el avión se terminó por estrellar en Aqtau, que lo tenemos aquí cruzando el mar Caspio. Los aeropuertos alternativos, no los recuerdo ahora exactamente cuáles eran, pero sí que recuerdo que había uno que estaba como en esta dirección y otro que estaba como en esta dirección. Esto no ha sido importante en este caso, pero sí que podía haberlo sido, ya que cuando el avión tuvo el problema, quizás el piloto podía haberse tirado para alguno de los aeropuertos alternativos. Finalmente no fue así. También es importante decir que las condiciones del clima en Grozny no eran buenas, en el sentido de que no había visibilidad. Por lo tanto, como ya sabemos, este día que se estaban realizando ataques con drones por parte de Ucrania, si sumamos eso a que había poca visibilidad y que cuando se hacen ataques con drones para defenderte utilizas la guerra electrónica, ya que los drones se tienen que manejar por o radiocontrol o de alguna otra forma, entonces si mediante guerra electrónica eres capaz de interferir esa señal, pues puedes a lo mejor terminar con el ataque, ¿no? No es como si te está atacando un avión con un piloto dentro, que tienes que derribarlo o hacer algo. Un dron puedes de alguna forma interferir esa señal y puedes paralizarlo. Por eso cuando hay ataques con drones, la guerra electrónica es que está súper presente. Entonces eso lo que hizo fue que el avión, este avión que estaba yendo para aterrizar a Grozny, pues
perdiera los sistemas de GPS aproximadamente por esta zona de aquí. Los pilotos fueron plenamente conscientes de que estaban teniendo problemas con el GPS, de hecho se lo comunicaron a la torre de control, ahora vamos a ver eso en las comunicaciones, ya que se han podido rescatar las cajas negras y hemos podido ver las comunicaciones con la torre de control porque hay una grabadora en la cabina. El avión intentó hacer 2 aproximaciones al aeropuerto de Grozny, pero no lo consiguió. Finalmente, cuando se iba a ir ya para uno de los aeropuertos alternativos, recibió el impacto. En ese momento decidieron ir a Bakú, pero finalmente se tomó la decisión de ir a Aktau. Este es el resumen súper resumido. Vamos a verlo en las comunicaciones y en la telemetría. Aquí tenemos la información de la telemetría. Se puede ver cómo esta es la altitud, por lo que el avión básicamente subió, fue a velocidad crucero y realmente esto tendría que haber sido el final del vuelo. Es decir, que el vuelo tendría que haber sido solamente lo de la izquierda. Lo que pasa que ya sabemos lo que pasó a posteriori y por lo tanto parece como que esto era el inicio del vuelo, pero no. Esto realmente fue subir, volar a velocidad crucero, descender, intentar aterrizar y aquí ya es cuando pues intentaron aterrizar, no lo consiguieron, volvieron a intentarlo, no lo conseguían y recibieron el impacto. De hecho, el impacto aproximadamente sucedió como a las 5:15 más o menos, es decir, más o menos en este momento de aquí fue cuando se recibió. Y eso lo sabemos primero porque se puede ver en la telemetría. Bueno, aquí primero porque nos lo marcan, ¿vale? Bueno, aquí nos lo están marcando ahí 18. Aquí es cuando se pierde la hidráulica, pero antes se recibió el impacto, obviamente. Fue más o menos a I-15. Aquí es importante tener en cuenta que este gráfico que nos ponen aquí dura muy pocos minutos, es decir, esto va desde las 5:14 a las 5:20, es decir, son 6 minutos, porque aquí fue cuando la presión hidráulica cuando cayó la presión hidráulica y el avión pues quedó básicamente sin control. Cuando se empezaron a desactivar los sistemas hidráulicos se desactivó también el piloto automático y aquí pues es cuando empezaron a volar el avión con los motores, porque como perdieron la potencia hidráulica no podían manejar el avión con las superficies de control, por lo tanto para girar izquierda a derecha lo que hacían era dar más motor a la izquierda, más motor a la derecha y eso se puede ver, es increíble porque eso se puede ver aquí. Esta es la información del motor que si nos fijamos aquí solamente podemos ver una línea que es la verde, pero realmente debajo de la verde hay otra que es la roja. Lo que pasa es que como están exactamente en la misma posición prácticamente no se ve, pero a partir de ese momento en el que ocurre el impacto se puede ver cómo ya no van a la vez, porque estaban manejando el avión de esta forma. Aparte también se puede ver aquí como el ángulo de roll, el ángulo del avión así, pues más o menos previamente estaba controlado. De hecho, pues cuando había algo de ángulo era muy controlado mientras hacían un giro y demás, pero aquí ya se puede ver cómo el avión estaba completamente loco y lo mismo con el ángulo de pitch. Esto es la nariz abajo y arriba del avión, o sea que iban todo el rato subiendo y bajando, vamos, como se pudo ver en el vídeo. Con respecto a las comunicaciones, lo que podemos ver aquí es que a las 5:15 Grozny, bueno, esto lo comunican por radio, dicen, ya os digo, esto está traducido, entonces no es exactamente así, pero perdió el control y un pájaro impactó en la cabina, un pájaro impactó y en la cabina explotaron 2 asientos, porque los tripulantes de cabina le dijeron al piloto que había pasado algo y que 2 asientos habían explotado, por así decirlo. Entonces ahí sabían ya claramente que algo estaba pasando. Posteriormente a esto empezaron a perder el control sobre el avión. Aquí están pidiendo ir al aeropuerto más cercano, pero que tenga un clima bueno. Aquí está preguntando el clima por uno de los aeropuertos alternativos y aquí está diciendo pues, que han tenido este problema y que se dirigen al aeropuerto alternativo. Más tarde dice, nos vamos a Bakú, vamos a esta altitud, por favor, danos vectores. Ya os digo, la verdad es que no está muy bien traducido. Y está diciendo, dame el tiempo en Bakú, dame el tiempo en Bakú, vamos a Bakú. Estaba como todo el rato diciendo eso y más tarde dice, en Aktau, ¿cómo está el tiempo? ¿Cómo está el clima? Y ahí fue cuando claramente ya se les había pasado por la cabeza ir a Aktau porque estaban siendo conscientes que no eran capaces de mantener el control. De hecho, en todo lo anterior, que me lo he ido saltando, se ve cómo le están diciendo los controladores aéreos, ascienda no sé qué, mantenga rumbo no sé qué, y va diciendo como no puedo, no podemos, porque se estaban dando cuenta de que estaban perdiendo el control del avión. Entonces nada, simplemente pues remarcar el pedazo de trabajo que hizo aquí el comandante, y entiendo que el copiloto también, porque es lo que digo, que hemos visto este accidente que estuvo tan cerca de que la gente se pudiera salvar, de que todo el mundo se pudiera salvar, quiero decir, que quizás pensamos, como qué mal, pero es todo lo contrario. Tiene que ser verlo desde el punto de vista de qué afortunado ha sido la gente que se ha podido salvar, porque lo normal no era eso. En esta situación, con el avión prácticamente sin control, si hubieran decidido ir a Bakú, el desastre habría sido absolutamente apoteósico, teniendo en cuenta lo densamente poblada que está esa ciudad y demás, y el aeropuerto en medio de la ciudad. Este tipo de cosas, de derribos de aviones
no intencionados, porque todo el mundo entiende aquí que esto ha sido no intencionado, a pesar de que en el momento en el que esto salió la gente decía que lo habían hecho aposta, no tiene ningún tipo de sentido que esto hubiera sido hecho aposta. Yo no creo que haya sido hecho aposta. En ninguna circunstancia yo voy a creer que se ha derribado un avión por parte de un gobierno aposta. No tiene sentido, porque lo único que haces es meterte en problemas. Pero lo que quiero decir es que esto, a pesar de que no se haga aposta, sucede. Y sucede cuando hay situaciones de tensión entre países, hay guerra o situación de casi guerra. En el año 2020 se derribó un avión en Irán, en el año 2014 se derribó un avión sobre el Donbass. Aprovecho las visualizaciones que puedo llegar a tener. Si tú que estás viendo esto trabajas en algo de planificación de rutas o algo así, simplemente te quiero recordar que dentro de lo que es tu día a día y tu trabajo, que es hacer planificaciones de vuelo, etc., creo que seas consciente de que dentro de cada uno de esos vuelos van muchas personas, cientos, 200 personas, en este caso menos, pero había muchas personas dentro y todo eso son vidas, son familias. Por lo tanto, nada, simplemente es un pequeño recordatorio para aquellos que trabajáis haciendo estas cosas, simplemente para que lo tengáis en cuenta y que no se os olvide. Al igual que en otras situaciones, este mensaje puede ir hacia gente de mantenimiento en caso de que pues, haya habido algún incidente por algún problema de mantenimiento. En este caso yo creo que me parece bien enfocarlo hacia la gente que trabaja planificando rutas, etc. No sé qué pensaréis, ponedme vuestra opinión en los comentarios. Muchísimas gracias a todos y esperemos no tener más desgracias aéreas en unos cuantos años. Un momento, me paso por aquí para decirte que acabo de sacar un vídeo en mi canal principal hablando sobre cuáles son los mejores aviones de combate del momento y los que va a haber en el futuro. ¿Cuál es la mejor opción para que un país compre un caza? Es una pregunta que me habéis hecho muchísimo, así que en mi canal principal la he respondido. Os dejo el link aquí para que podáis verlo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.